Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Firmes en la Verdad de HM Radio, que en esta ocasión contamos todos, Juan Manuel aquí presente conmigo y todos ustedes al otro lado del micrófono, contamos con un invitado al teléfono al que damos ya la bienvenida. Se trata de don Iván de Vargas. Bienvenido a nuestro programa, Iván. Muy buenas tardes, don José Luis. Un cariñoso saludo también a don Juan Manuel y a todos los oyentes de Firmes en la Verdad. Muchas gracias, Iván. Mira, le hemos invitado al programa porque como colaborador de ayuda a la Iglesia necesitada, es usted un buen conocedor de cosas de las que nosotros somos unos perfectos ignorantes, como consecuencia muchas veces de que se oculta en los medios de comunicación más habituales, se ocultan verdades que no sé, usted nos explicará en la medida de las posibilidades del programa cuáles pueden ser los motivos por los que el foco de atención está en otras cosas, y esto incluso en medios que difunden noticias religiosas sobre la Iglesia a lo mejor no están suficientemente expuestos y dichos para que todos lo conociéramos, ¿no? Se tratan de las dificultades de los creyentes en muchísimos países. Aquí estamos muy acostumbrados en España en concreto a asistir a iniciativas como marchas, huelgas de hambre, cortejos, cuando hay una minoría o mayoría, en lo que en cada caso convenga, que sufre algún atropello en sus derechos, ¿no? Entonces aquí sobre este tema del atropello a los creyentes cristianos en países mayoritariamente de otras confesiones, principalmente islámicos, tenemos pocas noticias. ¿Por qué cree que se debe y en qué consiste y dónde es principalmente donde esto está ocurriendo, don Iván? Pues mire, son muchas preguntas a la vez, pero voy a intentar contestar poco a poco a cada una de ellas. Sí. Es verdad que hay una realidad que es acallada constantemente por los medios de comunicación y es la falta de libertad religiosa en el mundo. Yo quiero dar unos datos para nuestros oyentes, para que se hagan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Si yo les digo que hay 200 millones de cristianos en el mundo que por el hecho de corresponder al amor de Dios son perseguidos, incluso muchos tienen que derramar su sangre, o si les digo que hay 150 millones más que están discriminados, es decir, estamos hablando de 350 millones de hermanos nuestros que realmente tienen que vivir su fe de forma escondida, siendo vejados, sin ningún tipo de facilidad. Me imagino que es una cifra que realmente, pues les llama la atención. Decirles también que los cristianos en el mundo sufren 105.000 ataques al año, según datos de la OSCE. Decirles que en el siglo XX ha habido 45 millones de hermanos nuestros, 45 millones de cristianos que han dado su vida. Realmente son unas cifras, yo diría incluso escalofriantes, ¿no? Y muy desconocidas, muy silenciadas por los medios de comunicación. Los motivos de la violencia, en primer lugar, tienen que ver con países totalitarios. Tenemos muchos países totalitarios, fundamentalmente de corte comunista, en los que hay dictaduras y por tanto no hay libertad. Es el caso de China, de Corea del Norte, de Vietnam, es el caso también, de Cuba, donde los cristianos son profundamente discriminados. Si hay ocasión, pues contaré alguna anécdota sobre la situación en Cuba, porque hay gente que cuando habla uno de que hay discriminación a los cristianos en Cuba, dicen, pero si ha viajado el Papa recientemente. Bueno, pues si hay ocasión contaré alguna anécdota. Luego hay otro motivo, otro foco de violencia contra los cristianos, que es el que se produce, como usted bien ha dicho, don José Luis, en los países donde hay radicales fundamentalistas.
islámicos, pero también de otras religiones, porque en la India, pues los cristianos han sufrido y siguen sufriendo los ataques y la violencia de fundamentalistas hindúes. Realmente, como decía, es una realidad silenciada, aunque últimamente algunos medios están dando a conocer los hechos que han sucedido en Nigeria, algunos de los ataques que ha habido también en Egipto, la situación un poco en Irak. Quiero decirles, aprovechar también la ocasión que me brindan para decir que el Islam en sí no es malo. Lo peligroso son los grupos radicales y fundamentalistas que utilizan la religión de forma torticera para sus intereses, que son el poder, el dinero. En este sentido, para resumir un poco las ideas, muchos hermanos nuestros están perseguidos. 3 de cada 4 personas en el mundo que sufren persecución, que no tienen libertad religiosa, que son discriminados por razón de la fe, son cristianos. No sé si he conseguido contestar a sus preguntas, pero vamos, estoy abierto también a poder seguir profundizando en el tema. Sí, bien, y luego que por desgracia no está de moda pues la defensa de la religión. Parece que hay también grupos interesados en desprestigiar en concreto a la Iglesia Católica como enemiga de la modernidad, como enemiga de la libertad, es decir, todo lo contrario a lo que realmente es, pero se difunden falsedades sobre la Iglesia Católica y parece que hubiera en los medios de comunicación pues un interés en que esto se difunda y no cambie, ¿no? Es decir, el no reconocer pues la inmensa labor que los católicos están haciendo a nivel social y a nivel humano en tantísimos países, y a la hora de que lleguen noticias respecto a que son perseguidos, pues silenciarlas, ¿no? Es decir, yo creo que es una forma también de atacar a la Iglesia abiertamente, de intentar desprestigiarla pues a los ojos de los oyentes, ¿no? No sé qué opina usted de esto también, ¿no? Pues mire, los medios de comunicación muchas veces no están interesados en que se hable de la libertad, de la dignidad de la persona humana, de la cultura de la vida, porque detrás hay otros intereses, grandes empresas, grandes conglomerados que tienen echado toda la carne en el asador en este mundo, si me permite la expresión, ¿no? Y yo no quiero demonizar tampoco este mundo, porque es una hermosísima creación del Señor y podemos vivir, los cristianos sabemos que podemos vivir momentos de auténtico paraíso también aquí en la tierra, ¿no? Es el caso de cuando asistimos a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Donde está realmente presente nuestro Señor en su humanidad y en su divinidad, ¿no? O tantos otros casos. La Iglesia hace una labor ingente, no solo, en el ámbito, digamos, social, o en el ámbito, con esos dispensarios médicos en tantos países como nosotros hemos podido comprobar, con esa labor educativa inmensa con las escuelas católicas, hospitales, Cáritas, la labor tan ingente que está haciendo Cáritas, sino que hace una labor espiritual también, que es su principal tarea, ¿no? Está llamada a hacer ese anuncio del Evangelio, ¿no? Al trasladar al mundo lo que nos ha dicho nuestro Señor, decir que Cristo está vivo, que nos ama con locura. Esto en los medios no interesa. También me gustaría añadir algo que no he dicho y que tiene que ver, miren, con algo que a nosotros nos preocupa en Ayuda a la Iglesia Necesitada y que a la Iglesia en general le preocupa mucho. Y es ese laicismo beligerante. Ese laicismo beligerante que quiere que no haya ningún tipo de manifestación religiosa en el ámbito público. Hemos hablado de nuestros hermanos perseguidos y que sufren realmente a causa de la fe, ¿no? Y hemos hablado de esos dos motivos, que son países totalitarios donde no hay libertad, por lo tanto hablar de libertad religiosa es complicado, pero también países donde hay radicales fundamentalistas que tienen intereses que van contra las minorías, ¿no?, cristianas. En el caso, por ejemplo, de la India, no interesa que haya conversiones al cristianismo porque hay un sistema de castas y
pues desestabilizaría ese sistema económico basado en las castas. Quienes se están convirtiendo son los más pobres de los pobres, los dalits o los adivasi, que son los que hacen los trabajos que nadie quiere, y entonces al convertirse, porque descubren que tienen una dignidad como personas, porque descubren que Dios les ama con locura como son, con sus limitaciones, con sus debilidades, pero también con todos los dones y las gracias que les da, claro, ellos progresan, avanzan, y esto desestabiliza la economía de la India, de este país emergente inmenso, ¿no? Este subcontinente con 1.200 millones de habitantes. Allí está habiendo auténticos milagros, ¿no? Realmente vemos como en estos lugares donde la Iglesia sufre se cumplen las palabras de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Bueno, pues a nosotros que haya persecución, fíjense, que haya sufrimiento, no debería de escandalizarnos ni debería de crear desazón, todo lo contrario, porque es un signo también de autenticidad, de esperanza, ¿no? En estos lugares se vive la fe de forma radical. Nos preocupa muchísimo más ese laicismo beligerante del que estaba hablando. Un laicismo que intenta que nuestra vivencia de la fe se quede en el ámbito privado, que intenta que no haya ningún tipo de muestra, de manifestación de religiosa en el ámbito público. El laicismo beligerante que ha conseguido que muchas veces los cristianos pues estemos adormecidos o nos avergoncemos, ¿no?, de decir que lo somos, de dar manifestación, de dar testimonio público de nuestra fe, porque no vaya a ser que nos perjudique en nuestro trabajo, no vaya a ser que, de decir que sea cristiano se vayan a mofar de mí, o vayan a decir que en fin, que soy un beato. Este laicismo está haciendo muchísimo más daño, ¿no? Está haciendo realmente, un daño inmenso en nuestra sociedad occidental, ¿no? No sé si he contestado o si he sido suficientemente exhaustivo. Indudablemente. José Luis, usted me va reconduciendo. Sí. No, indudablemente eso es una manifestación de que no solamente hay una persecución a la Iglesia en países lejanos a nuestros, sino de que en nuestro ambiente, en nuestra cultura, pues también hay una persecución, pues quizás no sangrienta, pero sí que hay mucha gente discriminada por su fe, y todos lo podemos notar en nuestro ambiente, el cómo esto ocurre. Nos llegan noticias, si quieren nos centramos un poco ya aquí, aunque me gustaría no desligarnos de los países de los que hemos empezado a hablar y que nos cuente cosas concretas, pero bueno, en nuestro ambiente hay políticos que por pertenecer, hace poco venía una noticia, por pertenecer al Opus Dei ya lo consideraban incompetente para dirigir una comisión en el Senado, no sé si era en el Senado o en el Congreso, ¿no? Es decir, barbaridades como estas. Iba a ser el ponente, en la exposición sobre la nueva ley del aborto, ¿no? Bueno, pues es una manifestación de persecución religiosa en nuestro ambiente, es decir, que no solamente existe la persecución cruenta, pero indudablemente nos llama mucho la atención y nos debería doler y movernos a ver cómo podemos ayudar a toda esa gente, porque claro, nos ponemos a pensar, ellos estarán también con los ojos puestos en el resto de los creyentes del mundo, pues para no sentirse solos, para recibir ayuda. Indudablemente, ¿qué detalles concretos nos puede contar de cómo son discriminados, de cómo a veces son encarcelados, cómo son ejecutados? Es importante que la gente lo sepa. Y bueno, pues aunque solo sea sabiéndolo como hermanos nuestros que son, como usted bien nos ha recordado, pues tenerlos muy presentes, ¿no? Es decir, si no podemos ayudarlos materialmente, pues sí, la ayuda de la oración tiene que ser algo que no falte, ¿no? Pues mire, don José Luis, yo le diría varias cosas. Yo creo que es importante también que digamos, ¿no?, claramente, el hábitat natural del cristiano es la cruz, que es el símbolo más hermoso del amor. Quiero decir, nuestro Señor en la cruz fue crucificado y está clavado con los brazos abiertos y nos está abrazando a cada uno de nosotros. Ellos viven unas palabras que resuenan muy, muy fuerte también en mi interior, ¿no?
cuando en el Sermón de la Montaña dice: ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen. Y esto es algo que nosotros hemos constatado. Ellos realmente aman de forma concreta a las personas que les hacen tanto daño. A mí realmente esto me conmueve, si me permite que se lo confiese, ¿no? Le haga esta pequeña confidencia. Le voy a hacer un ejemplo concretísimo. El arzobispo de Cuttack-Banesvar, una de las 5 diócesis del estado de Orissa, en la India hay 7 estados con ley anticonversión. En el estado de Orissa, donde está este arzobispo, Monseñor John Barua, en el 2008 empezaron unos ataques salvajes contra la comunidad cristiana, como decía, los más pobres de los pobres, los Dalits, la casta de los intocables, y los Adivasi, que son las tribus originarias de la India. Pues allí en el 2008 se quemaron 6.000 casas, se destruyeron 400 iglesias. A los cristianos los reunían con el padre, la madre y los hijos, y asesinaban al padre delante de la madre y de los hijos. Los descuartizaban y con el cuerpo todavía presente pedían a la mujer y a los hijos que apostataran. Pues no hubo ni una sola apostasía en la India. Fueron varias las familias que sufrieron la violencia. A nuestras religiosas y a nuestros religiosos, a nuestros sacerdotes, los violaban. Tengo muy presente la imagen de Sor Mina, precisamente sobrina de Monseñor John Barua, que tiene siete sobrinas religiosas. A Sor Mina la violaron 100 veces 50 hombres distintos. Siento estar siendo muy explícito, pero es la realidad de lo que ellos vivieron. 60.000 hermanos nuestros cristianos tuvieron que ir a la selva. Pues Monseñor John Barua me decía: Iván, humanamente hablando, nos han machacado, nos han laminado, realmente han querido acabar con nosotros. Pero mira, yo te tengo que decir algo. No han conseguido quitarnos la fe del corazón. Y nosotros realmente lo que vivimos en estos momentos, y que posiblemente sea lo que nos traiga la paz, la reconciliación en nuestras tierras, vivimos movidos por ese amor. Nos sentimos amados con locura por el Señor. Sabemos que Dios nos ama como somos, como decía, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, pero también con todos los dones y con todas las gracias que Él nos da. Y nosotros queremos ser discípulos de Jesús de Nazaret. Queremos corresponder a ese amor que Él tiene por nosotros. Y como dignos discípulos de Jesús de Nazaret, tenemos que perdonar, porque si no perdonásemos, no seríamos dignos discípulos de Jesús de Nazaret. Y hemos perdonado y amamos a las personas que nos han hecho este año, personas que viven en nuestras aldeas, personas con las que nos encontramos, personas que no entienden por qué seguimos teniendo un rostro que transmite felicidad, gozo. Claro, muchos se han acercado y nos han preguntado: no entendemos, después de todo lo que habéis sufrido, ¿cómo podéis seguir viviendo de forma gozosa? Claro, nosotros creemos en las promesas que el Señor nos ha hecho. Nosotros sabemos que podemos vivir el paraíso aquí en la tierra, pero que hay un mundo mejor, una vida junto a aquel que nos ama con locura, que nos está esperando. Y eso es lo que mueve nuestras vidas, eso es lo que, claro, en nuestra condición de occidentales muchas veces, bueno, pero ¿qué podemos hacer? El hacer. ¿Cómo podemos ayudaros? Ellos lo único que nos piden, y esta es una constante en todos los lugares donde la iglesia es perseguida, lo único que nos piden es que recemos por ellos. Que recemos por ellos para que, bueno, si llega también el momento de dar la vida, pues el Señor les conceda esa gracia y lo puedan vivir con fidelidad y con sobrenaturalidad, ¿no? Realmente, bueno, es impresionante el testimonio que nos dan. A mí, desde luego, me interpela profundamente, hace preguntarme qué lugar ocupa el Señor en mi vida, qué valor doy a la Eucaristía. En tantos países donde, bueno, por el hecho de ir a misa te juegas la vida porque te pueden poner una bomba, o porque pueden entrar y pueden fusilarte, como sucedió en Bagdad o en Mosul, donde fueron asesinados 54 hermanos nuestros y los 3, el sacerdote y los 2 diáconos que estaban celebrando, ¿no? Estamos hablando de hace 3 días, como quien dice, ¿no?
se siguen produciendo ataques, pues ¿qué valor tiene la Eucaristía para mí, ¿no? Yo el otro día contaba, en mi parroquia, el domingo hay 8 celebraciones de la Eucaristía. Y hay hermanos nuestros en estos países donde solo pueden celebrar la Eucaristía igual una vez al año, o que tienen que recorrer 45 kilómetros a pie descalzos, sorteando las minas ante persona. Esto, bueno, pues nosotros tenemos esa suerte. ¿Y cómo vivimos nosotros la Eucaristía? Si ustedes pudieran ir a alguno de estos lugares y ver con qué piedad, porque realmente son conscientes de que están viviendo un auténtico momento de paraíso en la Eucaristía. Y nosotros pues miramos el reloj, estamos distraídos, o decimos a ver cuándo termina el cura, ¿no?, el sermón, y acabamos de comulgar y salimos de la iglesia con nuestras preocupaciones, no salimos con cara de resucitados. Yo he visto caras de auténticos resucitados en estos lugares. Bien, y he visto también, he tenido el privilegio de conocer a mártires, ¿no? Pero yo quería compartir en el poquito rato que nos queda, que yo he aprendido mucho de estos hermanos y que tienen que servir su testimonio para que nos despertemos, ¿no?, aquí en Occidente, porque quizás hemos echado la carne en el asador también nosotros demasiado en este mundo y tenemos demasiadas cadenas que nos atan a este mundo. Y bueno, pues tenemos que fiarnos más del Señor, tenemos que confiar más en Él, creernos sus promesas, como hacen ellos. Ellos te dicen, nosotros no tenemos miedo, porque lo más que puede pasar es que nos encontramos cara a cara con aquel que nos ama con locura, ¿no? Entonces, son un auténtico ejemplo y realmente en estos lugares donde hay mártires uno comprueba que además están muy orgullosos de enseñarte, ¿no? Los lugares donde han sido martirizados, donde es una constante. Uno comprueba, pues eso, que hay esa sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Bueno, no sé si he contestado a la pregunta, pero ellos de verdad lo que nos piden es que recemos, recemos y que digamos también, como se está haciendo en este programa, que existe esta realidad, que hay cristianos que en el siglo XXI son perseguidos en tantos países. Nosotros en breve presentaremos el nuevo informe sobre la libertad religiosa en el mundo en ayuda a la Iglesia necesitada, que es una radiografía sobre la situación de los cristianos en 190 países. Ahí podrán entrar, se colgará en la web de ayuda a la Iglesia necesitada, se la digo si le parece, don José Luis, www.ayudaalaiglesianecesitada.org. Pues allí en breve se colgará ese informe y las personas que estén interesadas podrán saber con detalle la situación de cada país. Bueno, pues recen y luego cuéntenselo también a las personas que están a su alrededor, que hay hermanos que están dispuestos a dar su vida por el Señor y por el prójimo, que están en esa disposición de amar sin esperar nada a cambio, que perdonan, que saben el valor de la Eucaristía, que son personas de profunda oración. A mí me decían en uno de estos lugares donde, mira, Iván, la distancia más corta para superar tus problemas es la distancia que hay entre tu rodilla y el suelo. Son personas de una profunda espiritualidad, porque saben que Cristo está vivo, que está con nosotros, que ha querido quedarse con nosotros y tienen una relación personal con Él. Bueno, pues no sé si he divagado un poco, pero bueno, son muchas las ideas que surgen del corazón, ¿verdad? Has ayudado muchísimo, no un poco, muchísimo. Yo creo que ha quedado clarísimo que nosotros somos los necesitados de ayuda por parte de estos cristianos que viven la fe como hay que vivirla, ¿no? Y que nosotros no tenemos ni idea muchas veces, como tú nos has recordado en detalles concretos y todos los conocemos porque nos conocemos a nosotros mismos, de que distamos mucho de la fe que estos hermanos nuestros pues viven, ¿no? Y que es lo que tenemos que aprender de ellos, ¿no? Y parece que se nos acaba el tiempo y es una pena porque es muy necesario escuchar esto que nos está diciendo, muy necesario, porque aquí nos viene, bueno, lo necesitamos en el fondo para mejorar nuestra fe, que es de lo que se trata, ¿no? Y le agradecemos muchísimo el que haya estado en el programa y que nos haya hecho estas confidencias tan impresionantes que seguro que agradecen todos nuestros oyentes. Muchas gracias, don Iván. Pues le damos gracias a Dios también, ¿no? Porque somos unos privilegiados. Hemos recibido el don de la fe y ahora que estamos en una situación profunda de crisis en España, en Europa, en el mundo,
los cristianos tenemos una ocasión maravillosa para que la gente descubra que Dios les ama con locura, ¿no? Nosotros sabemos que el único que puede darnos la felicidad verdadera es el Señor, y los que han puesto, bueno, pues su felicidad en las cosas materiales, en el trabajo, en tener una vivienda y así, y no han descubierto el amor de Dios, pueden sentir un gran vacío. Si nosotros realmente somos esa sal, esa luz, ese fermento, ese instrumento dócil en las manos del Señor para que otros descubran su amor, bueno, pues haremos una cosa hermosa, y realmente, bueno, pues la crisis será una oportunidad más que una dificultad. Muchísimas gracias también por el tiempo que me han dejado de estar con ustedes. Un abrazo muy cariñoso. Igualmente, ha sido un placer estar con usted. Muchas gracias. Adiós. Hasta otra vez. Hasta otra ocasión. Gracias. Adiós.